Compañeros, tengan ustedes una excelente mañana. Vamos a iniciar el tema del día de hoy del curso de medicina forense correspondiente a la 9ª semana con el tema asfixias mecánicas. Pero previo a establecer el diálogo del tema del día de hoy, me quisiera referir a lo que ustedes han respondido de la encuesta. Quise tomar su opinión porque considero que debemos de tener una comunicación en doble vía y de tal forma establecer dentro del programa en la semana 16 está como tema el INASIF. En mi opinión, eso no les va a hacer de una utilidad muy prevalente en cuanto al conocimiento que ustedes deben de tener si van a enfrentar o se van a dedicar a lo penal, o bien van a estar en una judicatura o parte del Ministerio Público, no lo sé. Sin embargo, mi opinión y la experiencia que tengo en el bregar en la docencia y en la práctica de la profesión, considero que es más sustantivo para ustedes si podemos establecer un consenso que idealmente debería ser, si yo estuviera de estudiante, por unanimidad, pero según tenemos establecido en la democracia, la mayoría es la que manda. Si alguien considera que este tema va en contra de lo que cree, de sus principios, yo respeto cualquier tipo de abstracción y criterio que puedan sustentar ustedes, pues simplemente se abstiene de verlo. No me ofende ni daña mi autoestima. Afortunadamente aún la tengo bien. Entonces, solo quiero comentarles que según me informa la persona que está haciendo el favor de consensuar con ustedes ese tema, en este momento el 64% de ustedes, los estudiantes, está de acuerdo con que sea medicina forense. Yo el tema lo voy a grabar entre martes y miércoles, así que hasta el lunes podríamos esperar si hay alguna otra opción. Si no, pues yo no tengo ningún problema en dar lo que establece el documento. Yo consulté con las autoridades de la universidad y ellos, en función de lo que es academia, estuvieron de acuerdo con este procedimiento. Así que, sin más preámbulo, iniciamos el tema del día de hoy, deseándoles un bendecido día. Y no tenga pena, Paulita, ya le voy a mandar lo que me solicitó. El objetivo de la clase es que el estudiante conozca que los individuos sanos y expuestos a condiciones ambientales adecuadas, el sistema respiratorio se encarga de tomar del medio las moléculas de oxígeno para ingresarlas al organismo. A la vez, retira el dióxido de carbono y otros gases de desecho producidos durante el proceso de la respiración. La asfixia. La definición que nosotros podemos establecer como asfixia es una alteración del proceso fisiológico en el cual existe un intercambio de gases que generan hipoxemia e hipercapnia, los cuales van a generar pérdidas del estado de alerta, disminución y puede ser hasta el cese de la función respiratoria y alteración que puede derivar en un paro cardiorrespiratorio.
Todas estas condiciones pueden determinar la muerte de un individuo en un periodo de 3 a 5 minutos como máximo, con el inconveniente de que si es entre 4 minutos y medio o 5 o más y el sujeto queda vivo, puede tener daños neurológicos irreversibles. De esa cuenta, perdón, entonces la asfixia es el proceso patológico generado en el organismo por la falta del oxígeno y se divide en dos etapas. La hipoxemia, que no es más que el estado de deficiencia del oxígeno, ya que etimológicamente hipo es igual a poco, ixemia es oxígeno, lo cual significa deficiencia de oxígeno en la sangre, las células, los tejidos, los órganos y en general el organismo, con el compromiso de derivar una función incorrecta de los mismos. En tanto que la hipercapnia, etimológicamente de la misma forma, hiper significa mucho y capnia es el acúmulo excesivo de dióxido de carbono en la sangre. Como pueden ver ustedes en la gráfica, quise ponerle dentro de las causas de la asfixia la forma en que este afroamericano que posteriormente falleció en el hospital fue sometido a una compresión de, de los vasos del cuello, lo cual impidieron que tuviera una suficiente oxigenación de su cerebro. Retornando al contexto, las causas de la asfixia no es más que la alteración del proceso que consiste en el intercambio gaseoso, y estas son numerosas. Y para facilitar su abordaje, se han dividido en tres grandes grupos. Y vamos a iniciar por las causas de asfixia químicas. Estas son debidas a alteraciones en la composición del aire que respiramos. Una de las más comunes es producida por la contaminación de monóxido de carbono, el cual se produce por la combustión del carbón, la madera, la gasolina, el queroseno, petróleo y el propano. Estas causan toxicidad de una manera muy profunda. Entre ellos, como tóxicos, podemos destacar al monóxido de carbono, que bloquea el transporte de oxígeno a los tejidos. Los cianuros, que intervienen en el aprovechamiento del oxígeno, así como los vapores de ácidos que inflaman de una manera poderosa y contundente las vías respiratorias, o bien en el exceso y la continuidad destruyen el tejido pulmonar. Las patológicas. El aire no se encuentra alterado. Sin embargo, la absorción del oxígeno por parte del organismo se encuentra dificultad por un proceso anómalo que se produce en el organismo, lo cual también puede ser producido por enfermedades de tipo cardíaco, respiratorias, por lo que no tiene relevancia en el estudio de la medicina forense. En este tipo de asfixias ocurre como consecuencia de padecimientos de tipo médico crónico, es decir, existen cuadros clínicos
como las alergias estacionales, la alergia al polen, la alergia a las mascotas, es decir, al pelo de las mascotas, lo cual desencadenan con un proceso inflamatorio de la glotis, que al inflamarse obstruye la tráquea, impidiendo evidentemente que se dé el proceso respiratorio. Con ello, el paso del aire hacia los pulmones en las alteraciones de tipo cardíaco o vasculares, respiratorias, cerebrales, renales, sanguíneas, van a producir problemas obstructivos de la vía aérea de una manera significativa. Sin embargo, también nosotros podemos tener problemas por cuerpos extraños, ya sea la comida o bien puede, en el caso específico de la comida, puede poner en compromiso la vida del sujeto si no se le efectúa una maniobra inmediata que se denomina maniobra de Heimlich. Esto ocurre cuando el obstáculo o parte del bolo alimenticio impide la respiración debido a que obstruye la tráquea y impide el paso del aire. Debido a esta obstrucción de la garganta o tráquea, por lo cual de manera pronta e inmediata, como les manifestaba, debe aplicarse la maniobra de Heimlich, que consiste en cerrar el puño derecho y ponerlo abajo del esternón, o para que mejor nos entendamos coloquialmente, en la boca del estómago, tomando al sujeto por la parte de atrás, o sea, de la espalda hacia el abdomen. Cierran el puño, lo colocan abajo del peto esternal y hacen fuerza a manera de que exista un impulso para que pueda desobstruir lo que tiene el sujeto en la garganta o en la tráquea. Esto funciona muy bien y ha salvado muchas vidas. Entonces, al expulsar el objeto que impide el paso del oxígeno o del aire, va a dejar nuevamente permeables las vías respiratorias, y en este episodio, en este suceso, en este evento, podemos distinguir 4 tipos de asfixias patológicas diferentes. La primera es la anóxica. Este es cuando el medio externo no existe suficiente oxígeno para proveer las necesidades del organismo. Entre los ejemplos más clásicos, podríamos establecer nosotros las alturas. Cuando estamos a más de 4,000 metros de altura sobre el nivel del mar, el aire comienza a ser pobre en oxígeno. La otra causa es la anémica. Esto es debido a la disminución o alteración de los glóbulos rojos que se encargan de llevar el oxígeno a las células y al resto de tejidos del organismo. La causa más común es la falta de hierro, la ferritina. El cuerpo necesita hierro para producir hemoglobina. La hemoglobina es una proteína rica en hierro que da ese color rojo a la sangre y que al caer en una superficie se oxida y entonces produce ese olor característico de la sangre. La sangre se encarga de transportar el oxígeno hacia los pulmones y hacia el resto del cuerpo. Por estenosis. Esto tiene ocasión cuando un estado interior impide que llegue a los tejidos. Por ejemplo, cuando una persona sufre un ataque cardíaco
o padece de una patología cardíaca eh, que empobrece el ritmo de la circulación sanguínea, se da estos eventos en los cuales el primer signo es la pericianosis bucal, es decir, se ponen los labios morados. Luego tenemos la última de estas fases, que es la histotóxica. Esta tiene lugar por la incapacidad de los tejidos a fijar el oxígeno. El cianuro, por ejemplo, bloquea la capacidad de los tejidos para aprovechar el oxígeno transportado por la sangre, aunque este sea de forma abundante. Las causas de la asfixia, que las podemos considerar mecánicas, en este tipo de eventos, las asfixias mecánicas en el aire que se inspira tienen una composición normal y no existe una patología que impida su correcto aprovechamiento. Sin embargo, un obstáculo se interpone en las vías respiratorias para impedir que el aire penetre y por lo tanto el oxígeno. Los obstáculos pueden consistir en acciones o bien constricciones realizadas de una forma externa, como un cuerpo extraño alojado en el interior de las vías respiratorias. Las asfixias mecánicas. Este tipo de mirada es con la que el cadáver queda y es una de las formas de establecer si este fue un estrangulamiento versus un ahorcamiento. Si ustedes pueden observar la mirada de angustia del sujeto, se dilatan las pupilas, se abren las cuencas orbitarias completamente. El estrangulamiento. Esta es la acción de apretar el cuello con el propósito de comprimir no solamente las arterias carótidas, sino también la tráquea. Inicialmente puede causar un desvanecimiento y posteriormente llevar hacia la muerte por la asfixia que se produce. Interrumpir el suministro de oxígeno como aporte de la sangre al cerebro se deriva de la constricción del cuello mediante la aplicación de una fuerza que puede ser activa, proveniente del agresor o de otro agente externo ejercida directamente con las manos o por efecto de una red, de una soga, de una toalla o de otro tipo de objetos que pueden servir para el mismo fin. En el estrangulamiento, la muerte va a sobrevenir a raíz de varios mecanismos, a saber, entre ellos tenemos inicialmente la oclusión de la laringe, que va a generar hipoxemia al impedir el paso del aire y del oxígeno al organismo. También la oclusión de los vasos del cuello. Al establecer vasos me refiero a la arteria y a las venas, la carótida y la yugular, que van a alterar el flujo de oxígeno a nivel del cerebro, generando en él lesiones que pueden ser reversibles y si es mucho tiempo puede generar la muerte. La opresión de los barroreceptores
ubicados a nivel de las carótidas, que son indicadores nerviosos. Los varoreceptores son una especie de sensores, entre otras cosas, y son los encargados de informar al sistema nervioso central respecto de la necesidad de ajustes en el ritmo del corazón. Su opresión, por efecto del estrangulamiento, puede conllevar a un paro cardíaco. Existen ciertos signos externos que ayudan a los expertos forenses a establecer la existencia de un estrangulamiento. El surco de estrangulación en el cuello, cuando se ha obrado por medio de una soga, un hilo de nylon, un hilo de metal o conocido como alambre. En estos casos, el surco suele ser completo. Cabe decir que rodea todo el cuello, produciendo equimosis en el cuello por presión digital o bien por la fuerza que se ha ejercido con las manos u el objeto que fue el causante del estrangulamiento. Vamos a evidenciar también signos que no deben olvidar ustedes, como es la cianosis en el rostro. La coloración de la piel se va a deber a que parte de la sangre que fluye a través de ella, plena de oxígeno, es de color rojo vivo, y la que va ha perdido ese color rojo a su lado oscuro, y las personas cuya sangre es deficiente en oxígeno tienen que tener una coloración cianótica azulada en la piel, denominada cianosis. La cianosis leve puede ser difícil de detectar. Por lo general, la saturación de oxígeno de la sangre tiende a bajar desde el nivel normal de un 100% hasta por debajo de un 90% antes de presentarse la cianosis. Eso es lo que les decía yo, y haciendo un parangón que quizá no tiene ninguna comparación, en la enfermedad que tenemos actualmente como es el COVID, el problema respiratorio, la gente hace hipoxias y entonces eso significa que su saturación de oxígeno está por debajo del 90%. Empiezan con dificultad respiratoria ya al 85-87%, en los cuales necesitan un soporte de oxígeno. Y así se va complicando hasta tener la necesidad de ponerlos en metabolismo basal, intubarlos y ponerles un respirador artificial que los ayude a mantenerse vivos. Dentro de los signos de la asfixia mecánica, que es lo que nos atañe, también existe la hemorragia en la punta de la lengua. Esta se produce al ser proyectada la lengua entre los dientes durante la estrangulación, porque al apretar el cuello, o como se dice vernáculamente, al apretarle el pescuezo, tiende a exteriorizar la lengua. Y al pasar la lengua entre los dientes que están semicerradas en su arco, causan lesiones hemorrágicas, sobre todo en la punta de la lengua. Contusiones en las manos es otro signo que se presenta. Esto existe mediante el cual el agredido, al tener el instinto de defenderse, rechaza de una manera violenta al agresor, en lo cual van a haber posibles contusiones en las puntas de los dedos y en las palmas de las manos. Los signos internos que se encuentran al efectuar la necropsia, existen signos evidentes del estrangulamiento,
sobre todo a nivel de la tráquea, los pulmones y las vértebras cervicales. También existe la equimosis o hematoma en los músculos esternocleidomastoideos, que son los músculos del cuello, lo cual se contusionan por la presión ejercida por las manos o la soga. Es también prescindible encontrar que existe la fractura del hueso yoides, conocido vernáculamente como la manzana de Adán, y de los cartílagos de la laringe. Recuerden ustedes que la laringe tiene anillos y los anillos están constituidos por cartílagos. Entonces, estos, al presionar con fuerza, se fracturan. El ahorcamiento. Entonces, el ahorcamiento es la compresión del cuello por la tracción del propio cuerpo ejercida por una soga que pende de un punto fijo. Este es el principio físico o de la física. En el ahorcamiento, la soga del que depende el cuerpo suele tener dos nudos. El nudo que se encuentra cerca del cuello es denominado nudo proximal. Generalmente se trata de un nudo corredizo y el otro nudo es el que se fija al lazo en un plano situado a la altura del cuerpo del denominado nudo distal, que es, si ustedes se recuerdan de las ejecuciones en los tiempos pretéritos, paraban al condenado en una superficie con el nudo proximal en la región posterior del cuello y el nudo con que la cuerda se sujetaba estaba a la altura de ese nudo sobre la armazón de la fase del ahorcamiento. Se quitaba la superficie y el cuerpo se iba hacia abajo y por el propio peso y la gravedad se producía la muerte. El ahorcamiento será típico si el nudo proximal se halla sobre la línea medio posterior del cuello y será típica cualquier otra localización lateral debido o puede ser atípica cualquier otra localización del nudo, sobre todo la que se localiza abajo del mentón. Se dice que el ahorcamiento, la suspensión se completa si el cuerpo no toca el piso. Será incompleta cuando se apoya en la superficie. Los mecanismos generadores de la muerte en el caso del ahorcamiento son similares o muy parecidos a los del estrangulamiento. Entre ellos podemos mencionar la oclusión de la laringe, la oclusión de las venas del cuello, la opresión de los vasoreceptores a nivel de las carótidas. ¿Qué signos externos nos pueden ayudar o pueden ayudar, para decirlo con propiedad, a los expertos para evidenciar la existencia de un ahorcamiento? El principal es el surco de ahorcamiento en el cuello, que suele ser incompleto por efecto del nudo proximal. Es decir, va a estar en la región anterior del cuello y va a terminar donde va el nudo proximal, que es en la parte posterior del cuello. El rostro del individuo va a estar evidentemente pálido si ha habido compresión asimétrica de las arterias y venas ubicadas a ambos lados del cuello. Pero puede ser azulado si se ha mantenido la irrigación por uno de los extremos del cuello, por uno de los lados del cuello. La lengua puede estar saliente y expuesta. El nudo de lado puede estimular las glándulas salivales
y eventualmente puede observarse saliva en la comisura de los labios, debido al fenómeno de la gravedad en el cual la sangre es la excepción. Esta no se acumula en las partes bajas debido al efecto de bomba que hace el corazón, mediante el impulso de la misma a todo el organismo. Con el fallecimiento del sujeto, la circulación sanguínea se detiene y la sangre se acumula y sedimenta, formando las livideces cadavéricas, que se instalan en las zonas declives del cuerpo, o sea, las zonas declives, en este caso del cadáver, de manera que su ubicación va a depender de la posición del cuerpo. Si la persona encontró la muerte en posición de decúbito dorsal, las livideces se instalarán en la espalda. Decúbito dorsal es acostado. Y si encontró la muerte en decúbito frontal, se posicionarán en la cara y en el abdomen y en la parte anterior de los miembros inferiores. En el ahorcamiento, el cadáver suele quedar en posición vertical de tal manera que las livideces cadavéricas pueden acentuarse en la parte inferior del cuerpo. Pueden existir también algunos signos internos que van a ayudar al patólogo a establecer la existencia de un ahorcamiento, los cuales en general son muy similares a los del estrangulamiento. Entre ellos podríamos mencionar la equimosis, los hematomas, los desgarros de los músculos esternocleidomastoideos del cuello, el desgarro de los grandes vasos a nivel del cuello, que es la carótida y la aórtida, y la carótida y la aorta. Me refiero a la carótida interna, la yugular externa, se fractura el hueso ioides, se rompe el cartílago cricoides, los tirones en las vértebras cervicales, sobre todo en la apófisis odontoides, que está ubicada en la segunda vértebra cervical. Las fases del ahorcamiento. El sistema nervioso central se manifiesta en zumbidos de oídos, visión de luces, centellantes, hormigueo y sensación de angustia. En la fase convulsiva, la que les dije inicialmente fue la fase cerebral. Luego vamos a la fase convulsiva, que la misma también deriva de la estimulación cerebral en un grado más intenso, y en ella aparecen convulsiones generalizadas en la cara, hay parálisis de los músculos respiratorios, las extremidades pueden eliminar la posición original y eventualmente puede haber una erección y también un proceso eyaculatorio. La fase asfíctica. La depresión de las funciones cerebrales, la pérdida de la conciencia, como la cianosis intensa, la respiración superficial y lenta, el relajamiento muscular, y posteriormente va a existir la pérdida de los reflejos. Hay o existe una fase que se denomina irreversible, que esta es la muerte aparente y conduce a la muerte real, donde desaparecen evidentemente todos los signos de vida.
Y al desaparecer todos los signos de vida, van a desaparecer prácticamente todos los signos vitales. Eso significa pulso, presión, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. Las asfixias mecánicas. La inicial o la que vamos a evaluar primariamente es la sumersión. Esta es la asfixia cuando el aire de los pulmones es reemplazado por una sustancia líquida que penetra a través de la boca y la nariz. La sumersión puede ser de dos orígenes o puede constituirse de dos orígenes: la completa y la incompleta. Denominamos completa cuando el cuerpo está sumergido en el medio líquido, e incompleta cuando solo boca y nariz se encuentran bajo el nivel de líquido. La muerte por sumersión puede ocurrir en un lapso de entre 5 minutos en agua dulce y entre 8 y 12 minutos en agua salada. La muerte por sumersión estará presidida por dos tipos de fases, o pues podemos considerar hasta una tercera, que es la fase de la disnea. Para efectos de su aprendizaje, entonces vamos a dividir la fase de la sumersión en 3 etapas. La fase de sorpresa, esta se produce con intensas inspiraciones bajo el agua. La fase de resistencia, en la cual la víctima intenta suspender violentamente su respiración. Y la fase de disnea, que es en la cual se producen enérgicas inspiraciones durante las cuales la víctima inspira e ingresa líquido en vez de oxígeno. Y se podría considerar una cuarta fase, que es la fase convulsiva, en la cual existe la pérdida de la conciencia. Hay algunos autores que esta fase no la consideran, pero por razones de enseñanza-aprendizaje vamos a dividirla, la asfixia por sumersión, en 4 etapas. ¿Cuáles entonces van a ser los signos externos? El primer signo es la frialdad de la piel, el cutis, la anserina. Eso se denomina cutis anserina, que coloquialmente la conocemos nosotros como piel de gallina. Esta se acentúa muy fuertemente. Existe también una retracción del escroto del pene y del pezón. También existe el síntoma o el signo externo de la cianosis, que como ya conocemos es la coloración violácea en los labios, en los pulpejos de los dedos y en las partes de la facie. Sobre todo puede ser lo que ya mencionamos, los labios y algunas ocasiones el resto de la cara. También se produce un hongo de espuma en las vías respiratorias. Este se produce durante las inspiraciones en el medio acuoso y producto de la mezcla de aire y las secreciones mucosas, y así como el líquido, se produce este hongo de espuma que es característico en los que fallecen por sumersión. También existe el blanqueamiento y el arraguamiento de las palmas de las manos y de las plantas de los pies. Recuerden ustedes que cuando
por mucho tiempo, por un tiempo muy largo, ustedes se encuentran dentro de una piscina, los pulpejos de los dedos, de pies y manos, se arrugan, lo cual es un proceso fisiopatológico denominado maceración, porque nosotros, nuestro hábitat no es acuoso, sino que es seco, lo cual es causado por la permanencia por periodos muy largos en medios acuosos, como les indicaba. El experto puede apoyarse en ciertos signos internos indicativos por la muerte, que pueden ser característicos de la muerte por sumersión, donde se pueden determinar en primera instancia que los pulmones se encuentran llenos de líquidos y no de aire o de oxígeno. Y además pueden establecer el medio acuoso donde se mantuvo el sujeto. Va a existir también equimosis en los pulmones, en el hígado, en el páncreas. Esto es debido a la distensión producida por la permanencia en el agua, de la cual se forma una espuma blanquecina en las vías respiratorias, y se puede también encontrar la presencia de agua deglutida o coloquialmente tragada por la víctima, y va a encontrarse en la cavidad gástrica. La clasificación de la sofocación. Lo primero que quiero que ustedes evidencien es lo que yo les manifestaba anteriormente. Acá se encuentra la posición en la que, si alguna vez es necesario que ustedes apliquen la maniobra de Heimlich, la forma correcta de agarrar a la persona. Por la parte posterior empuñan la mano que tengan menor fuerza, y con la otra ejercen presión abajo del esternón, con el fin de que la presión de la cavidad gástrica se ejerza inversamente y pueda eliminar el tapón que está obstruyendo las vías respiratorias, la tráquea, en su mayor proporción. La clasificación de la sofocación, la externa directa. La obstrucción de las aberturas respiratorias externas, entendemos por ello la boca y la nariz, mediante las manos o con tejidos, que pueden ser almohadas, telas adhesivas, y en general cualquier objeto que impida la entrada de aire a los pulmones. La obstrucción de las vías aéreas en la clasificación de sofocación, que es la interna, la podemos considerar como la obstrucción de las vías aéreas por acción de objetos, cuerpos extraños, provocado por objetos consistentes y sólidos. Pueden también ser pastosos o pulverizados. Pues esto puede provocar tos, que es un reflejo de algo que está produciendo problemas respiratorios. Esto generalmente es en los niños y también se puede producir en los adultos. La clasificación por sofocación externa e indirecta es la compresión mecánica externa e inmovilizante de las regiones torácica y abdominal, que impide el movimiento respiratorio y los siguientes procesos ventilatorios de tipo pulmonar. La indirecta, esta se produce en dos circunstancias: cuando existe un confinamiento
en un ambiente el cual no está suficientemente ventilado, en el cual se va a agotar la capacidad del oxígeno de forma gradual, produciéndose en consecuencia la asfixia. Existe otra clase de asfixia por sofocación que es muy común, sobre todo entre la clase obrera, la cual es la asfixia por sepultamiento. Es decir, cuando la víctima queda hundida por entierro o por sus orificios respiratorios en la tierra. Esto es muy común y acaba hace quizá unos 10 días en un centro comercial. Estaban reparando una pared y habían dos obreros que estaban en ese menester cuando se desprendió la tierra y hubo un sepultamiento. No fue lo rápido, ni portaban el equipo de seguridad industrial, y no fue lo rápido y preciso para que lo rescataran, y falleciendo uno de ellos. Igualmente, la asfixia por falta de aire respirable o incluso por agitación de sustancias en las que se produce el sepultamiento. Con esto, compañeros, terminamos o damos por finalizado el tema del día de hoy. Eh, las preguntas, que es lo que les quita la vida. Y pasamos a la parte importante del tema, que es uno de los videos. Espero que nos dé tiempo a ver varios para que ustedes logren fijar eh, lo establecido durante la clase.
Uh, Bitcoin.
Compañeros, como pudieron apreciar, la intención realmente de ver los videos es que ustedes puedan tener de forma integral, por vez primera, en cuanto a mí atañe, este tipo de elementos que nos van a permitir establecer muchas circunstancias entre las cuales podemos definir situaciones importantes como el procedimiento de investigación, cómo fue juzgado sin haber podido encontrar las pruebas que el sujeto había establecido con su abogado. Vamos a ver otro video en el cual pues no se ve tanto de forma integral como en este, que lo escogí derivado que es una, una actuación de los estudiantes. Vamos a establecer este otro
eh, para que ustedes logren cimentar. La verdad que lo ideal sería que ustedes a través de sus coordinadores pudiéramos interactuar emitiendo sus dudas respecto no solamente a los videos, sino que al curso en sí. Les voy a dejar con este también, que es muy educativo.
Bueno, compañeros, ya para finalizar el tema del día de hoy, hemos establecido cuáles son las causas de la asfixia, cuáles son todos los problemas consistentes en este tipo de eventos que se producen en cuanto a la asfixia, la sofocación, el estrangulamiento y el ahogamiento. Sin embargo, yo considero que es importante que ustedes tengan por lo menos concepción mínima respecto a cómo brindar los primeros auxilios en caso de que nosotros estemos en presencia de un evento de esta naturaleza, que puede ser en la casa, en el trabajo o en un restaurante cuando la normalidad lo permite. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que establecer es identificar las causas en cada caso y tratar de aplicar los primeros auxilios. Sabemos entonces que los primeros auxilios son medidas de urgencia que nosotros vamos a aplicar cuando una persona o un familiar sufre un accidente hasta que esta persona pueda recibir una atención directa y adecuada en un centro hospitalario. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos establecer? Tranquilizarnos y actuar con lo que tengamos disponible, con el único propósito de resolver el problema. Y resolver el problema a nosotros nos es un indicativo de preservar la vida de la persona. En cuanto a la asfixia, ya eh, con todo lo que escucharon y vieron el día de hoy, sabemos que asfixia lo podemos definir como que el oxígeno no puede entrar a los pulmones y tampoco evidentemente va a llegar al torrente sanguíneo, por lo que pueden existir diversas causas como son un envenenamiento por gases, una sobredosis de narcóticos, la electrocución y la más clásica y común, que es la obstrucción de las vías respiratorias por cuerpos extraños, así como también la estrangulación, como ya lo observamos. Cuando se presenta una asfixia por obstrucción de la vía aérea, que puede ser una obstrucción parcial, nuestro primer impulso es tranquilizar a nosotros y tranquilizar a la víctima. El segundo paso es animar o indicarle al paciente que estimule el reflejo de tos. Eso es cuando la obstrucción es parcial. Cuando la obstrucción es completa, entonces nosotros tenemos que proceder de manera mecánica a la desobstrucción y se realiza, si podemos nosotros, que es lo indicado, realizar, como ya establecimos, la maniobra de Heimlich. ¿En qué consiste esto? Consiste en ponerse detrás de la persona y rodearle con los brazos su cintura pélvica. Cerramos el puño y lo colocamos al lado del lugar justo abajo del esternón y arribita del ombligo de la persona. Luego vamos a tomar el puño con la otra mano para empujar y de esta forma provocar el reflejo y se pueda desobstruir la vía aérea, efectuando compresiones rápidas hacia arriba y hacia adentro del puño. Se debe continuar con las compresiones hasta que el objeto sea desalojado y la persona no se produzca su respiración normal. Si es de esto en el caso de los adultos, pero si
el niño, si se trata de un niño, primero, ¿qué signos debemos evaluar? El niño no se va a tomar la garganta. Probablemente derivado del pánico va a tener incapacidad para hablar. Va a tener una tos débil que va a ser improductiva. Su respiración va a ser ruidosa y va a tener sonidos chillones al tratar de inhalar. Va a tener una evidente dificultad para ventilar. Se le van a poner periorbicularmente los labios de color morado o azul y va a tener pérdida del conocimiento si no se alivia la obstrucción de una manera pronta y oportuna. Igual que en el adulto, mantenemos la calma. Si el niño ya es un poquito mayor de edad, se le puede preguntar si se está ahogando para que gesticule o con las manos o de alguna manera se le pueda tratar de ayudar. En los niños ya de 8 para arriba, se les puede hacer la maniobra de Heimlich. En los pequeños, lo que se pone es hacia abajo, se golpea la parte posterior de la espalda con el propósito de que puedan expulsar lo que tienen. Y de esta forma ayudarlos. Se me olvidaba, hay un estadio que es el embarazo, en el cual la compresión torácica resulta más útil por evidentes razones que la compresión abdominal. Es con esto, compañeros, que llegamos al final del tema del día de hoy. Traté de ubicar los vídeos que nos sirvieran de una forma integral para que ustedes vayan reconstruyendo, derivado de su profesión, las evidencias y los elementos que pueden ser constitutivos en una judicatura como pruebas. Espero haya sido de su complacencia y si quisieran interactuar, pues yo esperaría que ustedes le enviaran sus dudas, preguntas, inquietudes o cualquier otra situación a sus coordinadores para que de una manera ordenada me los haga llegar y de esta forma lo podamos resolver. Deseándoles una excelente mañana. Estamos en la próxima, si Dios lo permite.